Mateo capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 1 al 11. Mateo capítulo 21. Quiero pedirle a la familia completa que estén tranquilitos, juiciosos, como dicen allá en Colombia. Nada de estarse levantando, porque la verdad es que vamos a aprender en estos próximos minutos. Queremos aprender de la Escritura, la importancia, el valor que merece la palabra. Así es que todos tranquilos ahí, ¿verdad? Que se va a hacer un sándwich, pues se lo hace después del servicio. Ahorita ponga atención a la bendita palabra del Señor. El mensaje de este mediodía yo le he llamado así: antes no, pero ahora sí. Cabalmente, antes no, pero ahora sí. Y quiero leerles estos versículos que encontramos en Mateo capítulo 21, y dice la palabra del Señor así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y versículo 11, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre querido, te pido que bendigas el mensaje de esta tarde en nuestros corazones, que lo atesoremos, que lo creamos, lo vivamos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos. El Evangelio de Marcos tiene 16, el Evangelio de Lucas tiene 24 y el Evangelio de Juan tiene 21. Los 4 evangelios suman 89 capítulos. De los 89 capítulos, interesantemente, 4 capítulos de los 89 nos relatan la vida de Jesús hasta los 30 años aproximadamente. 85 capítulos cubren lo que fue prácticamente el ministerio público de Jesús los últimos 3 años y medio. Y de todos esos 29 capítulos cumplen o cubren la última semana de nuestro Señor Jesús. Fíjate que de los 21 capítulos que tiene el Evangelio de Juan, casi la mitad del Evangelio se dedica a la última semana de nuestro Señor Jesús. Ahora, al mensaje yo le he titulado: antes no, pero ahora sí. ¿A qué me refiero con esto? Hablando acerca de la entrada triunfal, que es lo que estamos celebrando. Vale la pena mencionar también que hay algunos estudiosos que creen que la entrada triunfal no fue domingo, que fue día lunes. Usted sabe que hay de todo en la viña, y hay algunos estudiosos que, haciendo cuentas del calendario judío, el calendario romano, llegan a la conclusión de que en un día sábado fue cuando María, la hermana de Marta y Lázaro, ungió a nuestro Señor Jesús, que el siguiente día domingo fue cuando los principales querían matar a Lázaro, y que hasta el día lunes fue la entrada triunfal. Pero en este caso nosotros consideramos que la entrada triunfal fue un día como hoy. Ahora, antes no, ¿a qué me refiero con eso? Yo quiero que notemos que
cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a hacer milagros, por donde quiera que él iba haciendo milagros, él le pedía algo a la gente. ¿Qué es lo que le pedía a la gente? No le digan a nadie nada. No hagan bulla. La gente nunca le hizo caso, by the way. Ok, pero eso es lo que el Señor pedía. Por eso la primera parte de este sermón se llama antes no. Fíjate que en Mateo capítulo 9 versículo 27, 2 ciegos reciben la vista. Y si usted se da cuenta, en el versículo 30 dice: y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús y ponga atención a esto, Jesús les encargó rigurosamente. ¿Qué fue lo que les dijo? No le digan a nadie, miren, que nadie lo sepa, por favor. Ahora, claro, esta gente había recibido ese milagro. Ahora Jesús les dice: ya recibieron su milagro, un favorcito les voy a pedir, no se lo digan a nadie. Pero el siguiente versículo, ¿qué dice? Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Es decir, como que el Señor les dijo: vayan y cuéntenle a todo el mundo qué es lo que les acabo de hacer. Pero nos damos cuenta que en ese milagro que el Señor realizó acá, cuando estos 2 ciegos reciben la vista, el Señor le dice encarecidamente: no le vayan a contar a la gente, no le digan a nadie. Bueno, en Marcos capítulo 5, del versículo 35 en adelante, Jesús sana a la hija de Jairo. Ustedes deben de recordar también esa porción de la escritura. Y quiero llamar su atención en Marcos 5, 39, donde dice: y entrando, eso es, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Ahora, ponga atención a esto. Él dijo: la niña no está muerta, sino que duerme. Y ponga en el versículo 40, mire cuál fue la reacción de la gente. Se burlaban de él. Claro, porque los demás sabían que la niña estaba muerta. Entonces se burlaban del Señor. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús percibió en ese instante? ¿Por qué? Porque primero, él no quería que la gente supiera. Entonces, ¿sabe qué fue lo que hizo? Él iba a hacer el milagro, pero antes de hacer el milagro que hizo el Señor, los echó a todos afuera. Les digo: fuera de aquí, váyanse. Tomó al padre, tomó a la mamá de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Dice el versículo: y tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. ¿Qué les dijo el Señor después? Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer a la niña. Y ahí tenemos ahí 2 instancias: los 2 ciegos que reciben la vista, y ahora cuando Jesús sana a la hija de Jairo. Ahora, eso no es todo. Jesús también sanó a un sordomudo en Marcos capítulo 7 versículo 31. Ahí tenemos la sanidad del sordomudo. Pero en el versículo 36 dice: y les mandó que no lo... Porque mira, en el versículo 34 dice: levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: éfata. Es decir, sea abierto, efata, dicen otros. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y 36, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero me llama la atención lo que dice después: pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Es decir, nadie le hizo caso al Señor Jesucristo. Pero antes no, él no quería. Él le decía: no le digan a nadie, no le cuenten a nadie lo que yo acabo de hacer con ustedes. En Mateo, algunos deben de recordar, en el capítulo 17, Jesús se transfiguró, y escucha esto, delante de sus discípulos. Y en el versículo 9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, ¿qué le dijo a sus discípulos? No digáis a nadie la visión. Entonces, notemos que hubo un tiempo especial donde Jesús no quería que la gente supiera lo que él hacía. Hubo un tiempo donde Jesús no quería que la gente supiera por qué había venido. No quería que la gente supiera el poder, la autoridad y los milagros que realizaban. A todos ellos les dijo: quédense callados, por favor, no digan nada. En Lucas capítulo 4 versículo 40 hay un episodio bien interesante, mis amados hermanos. Fíjate que en sus Biblias, para los que tienen la Biblia en sus manos,
en la parte de arriba tiene un título y dice muchos sanados al ponerse el sol. Pero si usted nota, dice al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Versículo 41. Ahí está la clave. Mire usted esto. También salían demonios de muchos. Pero el asunto es que cuando salían los demonios, salían gritando. ¿Y qué cree usted que gritaban los demonios? Mire lo que gritaban los demonios: tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Los reprendía y no los dejaba hablar. ¿Por qué? Y esto miren, yo tengo un sermón en este versículo, pero en otra oportunidad. Los demonios sabían que él era el Cristo. Qué vergüenza para los principales sacerdotes, qué vergüenza para el pueblo de Israel, qué vergüenza para las autoridades, qué vergüenza para el mundo, que mejor los demonios sabían que Jesús era el Cristo. Pero me llama la atención porque fíjate que todos los milagros que Jesús hizo le decía a la gente: no digan nada, quédense callados. Ahora, ¿a quién tuvo que callar en este versículo? A los demonios. Dice que no los dejaba hablar. ¿Por qué? Porque los demonios cuando hablaban decían: hey, ese es el Cristo, sí, ese es el Mesías que había de venir. Y tuvo que callar también a los demonios el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo, antes no. En Marcos capítulo 1 versículo 40, Jesús sanó a un leproso. Y quiero llamar su atención en el versículo 43, que después de que el Señor hizo el milagro, en el versículo 43, entonces, mire usted, le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, solamente ve y muéstrate al sacerdote, por favor, porque eso era lo que tenía que hacer de acuerdo a la ley. Pero el siguiente versículo: pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía ni entrar siquiera abiertamente. Entonces, ese era un problema. Ahora, aquí viene la pregunta que usted tiene en mente: ¿por qué Jesús no quería? Yo sabía que usted me iba a preguntar eso. ¿Por qué Jesús no quería que la gente supiera de su poder? ¿Por qué Jesús no quería que la gente supiera que Él era el Mesías? ¿Por qué hizo milagros por tantos lados y a la gente le encargó, como dice la Escritura, rigurosamente no le digan a nadie? Pues mira, yo creo que el versículo 41 que acabamos de leer, déjame ver, o el versículo 45 más bien, nos da una respuesta o parte de la respuesta a esa pregunta que todos tenemos en mente. ¿Por qué? Y dice el versículo: pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús, ahí está, no podía entrar abiertamente en la ciudad. Por eso el Señor no quería. Ahora ya era un problema ir a predicar a las ciudades. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Tuvo que irse a lugares desiertos para que la gente viniera a Él de todas partes, como lo presenta este versículo. La gente tenía que venir. La única vez cuando Jesús hizo un milagro y le dijo a la persona: ve y cuéntale a todos cuán grandes cosas ha hecho Dios, fue cuando Jesús fue a Gadara, donde estaba aquel hombre endemoniado que tenía una legión de demonios. Cuando el Señor hizo el milagro en el Gadareno, al finalizar que regresó el hombre con su sano juicio, el Señor le dijo al Gadareno, porque el Gadareno le dijo: Señor, yo quiero irme contigo. Jesús le dijo: no, regresa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Por qué al Gadareno sí y a los demás no? Por una sencilla razón: porque la Escritura no nos muestra nunca que Jesús volvió a Gadara. Esa fue la única visita que Jesús hizo a Gadara. Es como, yo tengo un sermón por ahí que anda en las redes sociales que se llama: ahora Gadara tiene a un predicador. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente lo sanó, lo salvó, sino que lo dejó como predicador de esa ciudad en Gadara. Ya no más volvió el Señor. Fue la única vez que el Señor hizo eso. Ahora, ¿por qué, pastor? Bueno, la primera razón era porque la gente, al darse cuenta de las maravillas, al darse cuenta de los milagros que Jesús hacía, mire lo que pasó: ya no podía entrar abiertamente en las ciudades. Hermano, piensa en las multitudes. Piensa en la gran cantidad de gente que buscaba al Señor. Entonces se le hizo imposible al Señor realizar milagros. Ahora,
Quiero darle varias razones adicionales a por qué el Señor, por qué antes no, como se llama el sermón. Antes no, ¿por qué? Entre ellas, primero porque no podía entrar a las ciudades abiertamente, como hemos leído. Y luego, cuando la gente se daba cuenta de los milagros, la gente iba a venir por multitudes para recibir un milagro. Porque mis queridos y amados hermanos, todos necesitamos un milagro. Y mira, aún en nuestros tiempos, ya pasaron 2000 años, y hoy especialmente en este tiempo de tanta incertidumbre que vivimos, hay tanta gente que necesita un milagro. Yo quiero decirle algo. Mira, cuando los hermanos del Ministerio de Oración nos mandan las peticiones por internet, y yo veo las peticiones nuestras como iglesia, hermano, yo el viernes pasado a la hora de la casa de oración, que yo estaba orando por las peticiones, yo decía, Señor, al leer yo estas peticiones solamente se me ocurre algo, se me ocurre tu grandeza. ¿Cómo puedes tú tener en mente cada petición de cada una de esta gente? Son peticiones por cantidades navegables, hermano. Mire, gente pidiendo, bueno, hasta hermanitas pidiendo un compañero, ¿verdad? Pidiendo pareja, hasta eso. Lo cual es correcto hacer. Algunos quizás no reciben porque no han pedido, ¿verdad? Hay que pedir y se os dará, dice la Escritura. Pero bueno, imagínate eso. Y le hablo de personas que están solicitando trabajo, personas que están pidiendo sanidad, personas que tienen el coronavirus en este instante, están orando a Dios por un milagro. Una familia que un señor en su casa tuvo un problema del corazón, un paro cardíaco. Mire, una cantidad de oraciones, hermano. Todo el mundo necesita un milagro. Ahora, es bien importante entender esto que te voy a decir. La realidad es que los milagros no fue la razón principal por la que Cristo vino, pero es naturaleza humana. Eso es natural. Mira, donde quiera que se nombra que hay milagros, ahí está la gente. Yo me acuerdo en la época de los 80, especialmente en América Latina, y hubo un tiempo en los 90 en Canadá, allá en la parte del este de Canadá, donde surgieron movimientos de milagros. Y digo de milagros porque la gente buscó el milagro, no buscaron a Jesús. A tal grado que personas incluso que en ese tiempo en América Latina dijeron que habían recibido dientes de oro, que habían recibido coronas de oro, que el Señor había hecho eso. Personas, yo conozco gente que me dijeron que una vez estuvieron en una campaña de milagros y que había llovido en esa iglesia algo que llenaba sus manos de aceite y como que era oro. Esas personas hoy en día ni siquiera se congregan, y si usted platica con ellos es como si nunca antes hubieran conocido a Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús no vino exclusivamente para hacer milagros. Esa no es la razón principal. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor. Y déjeme decirle algo. Si usted cree en Dios solamente por los milagros que Él hace, usted no es un verdadero creyente. Si usted cree en Dios solamente por los milagros, no es un verdadero creyente. Jesús quería que la gente creyera en sus enseñanzas acerca del reino. Eso es lo que el Señor quería. Pero como todo el mundo necesita un hospital, necesita una ambulancia. Mire, en estos tiempos que estamos viviendo ahorita, la gente vuelve sus ojos al cielo. Y esto ha creado una variedad de opiniones, ¿verdad? Porque hay tanto opiniólogo hoy en día. Pero algunos, aquellos que conocemos al Señor, no nos queda otra que levantar las manos al cielo y decir: bendito sea el nombre de Dios. Dios está en control de las cosas, nuestra confianza está puesta en Dios. Eso ha hecho que muchos otros digan: yo no creo en un Dios que va a mandar una plaga o una pandemia a este mundo. Y hay otras personas que están con el Dios mío en la boca. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. A ver cuándo abren las iglesias. Claro, a ver cuándo abren las iglesias. Y cuando las iglesias estaban abiertas, ¿qué onda con usted? Cuando esta iglesia estaba abierta y le hemos dicho: hermano, mire, venga. La gente toma las cosas como si no pasara nada, sin importancia. No es prioridad el evangelio, no es prioridad Dios, no es prioridad la casa del Señor. Mi hermano, ahora la gente quiere, pero no se puede. Me mandaban uno de esas cosas que mandan por internet, y me encantó una de las cosas que recibí, porque decía: el domingo de resurrección las iglesias estarán vacías, pero también la tumba de Jesús está vacía. Qué lindo eso. Y es cierto.
Las iglesias están vacías. Ahora mira, hay mucho que aprender de todo esto. Y una de esas cosas es que allá en la intimidad de nuestros hogares, porque ahora no tenemos a alguien que nos esté dando manija, que nos esté dando cuerda aquí para adorar. No tenemos a una persona aquí enfrente, ¿verdad?, que nos esté guiando en el servicio. Ahora cada quien allá, en nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de clamor delante del Señor. Pero mire, mi hermano, la gente no estaba interesada en la verdad que Jesús predicaba. Querían un milagro nada más. Y es por eso que Jesús decía: no le digan a la gente, hombre, no digan nada, no ha llegado mi tiempo todavía, no digan nada, espérense. 3 años y medio de milagros, imagínate. Es más, ¿sabe qué? El mismo rey Herodes, dice la palabra del Señor, que hubo un día que se alegró de ver a Jesús. Pero ¿sabe usted por qué se alegró? ¿Sabe usted qué es lo que quería? ¿Cree usted que quería aceptarlo como el rey? ¿Cree usted que quería adorarlo como tal? No, mire lo que dice Lucas capítulo 23 versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que mire usted qué gran casualidad, Herodes era de Galilea, pero resulta que en esos días había llegado a Jerusalén. Y en el versículo 8 que dice: Herodes, viendo a Jesús, mire usted el versículo, se alegró mucho. Ay, qué interesante. Imagínate que le están trayendo a Jesús delante de Herodes. Y sale el rey Herodes, el rey de Israel en ese entonces, a decirle: Jesús, no sabe el gusto que me da tenerte aquí en mi casa. No sabe el gusto que me da recibirte en este lugar. Pero ¿por qué se alegró Herodes? El versículo mismo lo dice: porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. ¿Y qué esperaba? Verle hacer alguna señal. No era él, era el milagro lo que andaba buscando. Y eso es lastimosamente lo que la gente andaba buscando. Y Jesús conoce los corazones. Hay otro sermón por ahí que yo prediqué hace un tiempo que se llama ¿un milagro para qué? ¿Para qué quiere el milagro usted? ¿Para qué quiere que Dios lo sane? ¿Para seguir viviendo su vida como usted quiere? ¿Para qué quiere que Dios lo saque del problema financiero que tiene usted en este momento? ¿Para poder seguir gastando su dinero como usted quiere? ¿Para qué quiere que Dios le dé el trabajo? ¿Para olvidarse completamente de Dios? ¿Para qué quiere que Dios le devuelva a su hijo? ¿Para entonces agarrar camino e irse de vacaciones todos los fines de semana? ¿Para qué quiere el milagro, mi hermano? Los milagros no fueron la razón principal por la que Cristo vino. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es más, por eso es que el sermón se llama Antes no. ¿Recuerda usted en el Evangelio de Juan capítulo 2 el primer milagro que hizo Jesús? Cuando convirtió el agua en vino. ¿Se acuerda usted que María vino delante de Jesús y le dijo: ¿no tienen vino? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús para su mamá? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Por eso todo ese tiempo Jesús decía: no se lo digan a nadie. Rigurosamente les encargaba: no le cuenten a nadie. Pero mis queridos y hermanos y amados hermanos, en este día, por eso el sermón se llama Antes no, ahora sí. El día que estamos celebrando hoy, el día de la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, entonces sí. Antes no, ahora sí. A partir de hoy, ya no solamente quiero que lo sepa su familia, quiero que lo sepa todo el pueblo. A partir de ahora quiero que lo sepa toda la ciudad, que lo sepa toda la provincia de Judea y la provincia de Galilea en el norte. A partir de ahora que lo sepa toda la nación, y no solamente eso, a partir de hoy que lo sepa todo el mundo. A partir de ese día que nuestro bendito Señor Jesucristo entró a Jerusalén sentado en un animal de carga. Es el cumplimiento, fue el cumplimiento del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cargando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa profecía del profeta Zacarías estaba teniendo su cumplimiento precisamente en ese día que Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Jesús dijo en ese día: señores, en todo este tiempo yo les he venido diciendo: no le digan a nadie,
pero a partir de este día que se entere todo el mundo que yo voy a entrar como rey en la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿por qué la ciudad de Jerusalén? Porque, mis queridos y amados hermanos, mira, te lo voy a poner de esta manera. No creo que sea una forma vulgar de decirlo, pero nuestro Dios tiene caprichos, si queremos verlo de esa manera. Y Jerusalén fue simple y sencillamente, claro, unos le llaman el designio de Dios, otros le llaman la soberanía de Dios o el capricho de Dios. Él dijo Jerusalén y escogió Jerusalén. Y no solamente eso, desde los profetas en el Antiguo Testamento. Mira, el Salmo 48, es más, hay un coro, ve, en el Salmo 48, versículo 1, grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte. ¿Y cuál ciudad? La ciudad del gran rey. Mira cómo le llama Dios a Jerusalén. Y estamos hablando de los salmos. En el libro de los salmos Dios ya estaba diciendo: señores, tierra, escuchen, Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y dígame una cosa, mi querido y amado hermano y amigo, ¿qué estamos celebrando en este día? La entrada ¿de quién? Del gran rey. ¿A dónde? A la ciudad de Jerusalén. Mira, eso nos comprueba. Es por eso, perdóneme esto que te voy a decir o no me perdone, pero mira, es por eso que los bautistas, hermano, los bautistas, esta palabra es la única en la que nosotros confiamos. ¿Por qué? Porque tiene cumplimiento, porque es veraz, porque es la verdad. Nosotros creemos en la Biblia más nada menos nada. No creemos en los dictámenes, no creemos en los concilios de otras cosas, creemos en lo que la palabra del Señor enseña. Y el profeta lo anunció, el salmista lo dijo muchísimos años antes, y ahora tenemos el cumplimiento. ¿Por qué Jerusalén? Porque es la ciudad del gran rey. ¿Por qué Jerusalén? Porque el Salmo capítulo 46 versículo 4 dice que es la ciudad de Dios. ¿Por qué Jerusalén? Porque Nehemías capítulo 11 versículo 1, ¿sabes cómo le llamó el Señor? Le llamó la ciudad santa. En Daniel capítulo 9 versículo 16, Él le llamó el santo monte. Y no solamente eso, Jeremías capítulo 3 versículo 17. Mira qué interesante esto. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, ¿de qué manera? El trono de Jehová. ¿Sabe usted de eso? Y aquellas personas que hemos estado, porque esta iglesia ya hemos hecho varios viajes, creo que 5 o 6 más o menos. Hemos caminado ese camino que hizo el Señor Jesucristo desde el Monte de los Olivos, donde estuvimos. La última vez entramos a esa iglesia y vimos la piedra donde se cree que el Señor hizo su última oración. Y de ahí bajamos caminando por ese lugarcito que va desde el Monte de los Olivos hasta la entrada triunfal de Jerusalén. Ahí están unos camellos en el camino que la gente se toma sus fotografías con ellos. Es más, hay unos árabes que tienen a unos burritos también, y la gente se sube un burrito encima del otro y pagan sus $5 para que lo lleve, para poder decir: así como Jesús entró en Jerusalén hace 2000 años, yo también estoy entrando ahora. Hemos estado ahí cantidad de veces. Qué lindo que el Señor le llama no solamente la ciudad del gran rey, sino la ciudad donde está el trono de Jehová. Es por eso que cuando alguien me pregunta ¿qué es lo más bello que han visto mis ojos? Verdaderamente es Jerusalén, la ciudad del gran rey. Si hay alguna ciudad, cuando alguien me pregunta ¿qué ciudad verdaderamente en este mundo te ha impresionado? Es Jerusalén, la ciudad del gran rey. Porque como dicen los argentinos, Jerusalén tiene un no sé qué. Desde el momento que usted se baja del avión, y yo he tenido la oportunidad de llegar a Tel Aviv durante el día, temprano en la mañana, y desde el instante que usted se baja, es más, yo llegué una vez a Tel Aviv, donde usted tenía que bajar a tierra. Ve, no tenía ese gateway que lo conecta directamente con el aeropuerto, sino que llegamos a tierra y caminamos. Y desde el momento que usted pone el pie en esa ciudad de Tel Aviv y comienza a pasar por Jerusalén, usted siente algo diferente. ¿Por qué será? Bueno, porque ahí está el trono de Jehová. ¿Por qué será? Porque es la ciudad del gran rey, de acuerdo a estos pasajes de la Escritura. Isaías 60:14 dice que es la ciudad de Jehová. Ahora, ya vimos en primer lugar por qué antes no y ahora sí.
¿Por qué? Ahora vimos en segundo lugar, ¿por qué Jerusalén? Y en tercer lugar, ¿por qué la entrada triunfal? La entrada triunfal, como dije, es para que el mundo sepa que Jesús entró a Jerusalén. Y en un asna, porque en tiempos de paz los reyes no utilizaban un caballo blanco de guerra, como el caso de Apocalipsis capítulo 19, que la Biblia nos habla de Jesucristo cuando venga en la segunda venida, en el juicio de las naciones. Él vendrá con un caballo blanco porque viene a guerrear, viene a pelear por su pueblo. En este caso no, es el príncipe de paz, es el príncipe de los pastores que está entrando en paz a la ciudad de Jerusalén, el Mesías prometido. Mira, quiero hablarte de dos pasajes de la Escritura. Por largos años, y aquellos que estudiamos la Biblia, sabemos que la primera mención de la venida de un Mesías la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Bien importante, si usted quiere estudiarlo en su casita. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente de la serpiente. En ese versículo de Génesis 3:15, Dios promete una simiente, la simiente de la mujer, que sería nuestro Señor Jesucristo en este caso. Y desde entonces, todo el Antiguo Testamento, todos los profetas y todos aquellos que conocían y veneraban el nombre de Jehová, se la pasaron esperando al Mesías. Para cuando venga el Mesías prometido, para los tiempos del rey David, Dios prometió una descendencia que tendría un trono eterno, que vendría alguien que sería descendiente de David, que tendría un trono eterno. Ahora tenemos ese cumplimiento acá. Ahora, quiero mencionarte dos ocasiones en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, donde se presentó una conversación como esta. Interesantemente, una sucedió con la mujer samaritana. ¿Recuerdan algunos de ustedes? En Juan capítulo 4. Mira, el versículo 25 es un versículo revelador, porque Jesús está hablando con la mujer, le está hablando acerca del agua de vida, y de repente la mujer le dice a Jesús estas palabras. Le dijo la mujer, le dijo, que ha de venir, ¿quién? El Mesías. Mire qué interesante. Y estamos hablando de una mujer de Samaria. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, el ungido. ¿Por qué? Porque toda la gente se había pasado todo el tiempo esperando al Mesías. Y ahora esta mujer le dice, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y mis queridos y amados hermanos, la respuesta de Jesús era para mandarle el cerebro a cualquier persona, a cualquier parte de este mundo. Mire usted, lo tiene en la pantalla. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Lo tenés enfrente. Yo soy el que habla contigo. Y si querés una pruebita, pues entonces te la doy. Vamos a ver, dame la prueba. Sí, anda, llama a tu marido. Agachó la cabeza, la mujer le dijo, pobrecita, yo no tengo marido. Tenés razón, porque 5 has tenido y el que te está echando ahorita tampoco es tuyo. Dijo, me parece que eres profeta. En este pasaje de la Escritura, notemos algo, hermano. Se pasaron 4000 años aproximadamente en todo el tiempo del Antiguo Testamento esperando al Mesías, y ahora aparece esta mujer diciendo, yo sé que el Mesías va a venir. Y Jesús dice, ¿qué estás hablando, mujer? Si aquí lo tenés enfrente, aquí estoy yo soy el Mesías que había de venir. ¡Qué revelación la de Jesús! Ahora, no solamente este pasaje, quiero mostrarle otro pasaje de la Escritura. ¿Sabe quién? El pobre Juan, pero Juan el Bautista. Lo habían metido preso a Juan. Juan es aquel mismo que dijo que es necesario que yo mengue para que él crezca. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. No soy digno, él es más grande. Yo apenas soy alguien que ha venido a abrir el camino del Señor. Pero hubo un momento que la duda, hubo un momento que lo atacó la falta de fe de este hombre, la confusión, no sabía qué fue lo que pasaba. Entonces en Lucas capítulo 7, en el versículo 20, mire usted lo que pasó. Dice la palabra, cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan
el Bautista nos ha enviado. Vienen a Jesús, mire usted. Señor, venimos a hablar contigo. Díganme ustedes, Juan el Bautista nos ha enviado a ti. Y nos ha mandado a hacerte una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dice Jesús. ¿Eres tú el que había de venir? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué está diciendo? ¿Eres tú el Mesías que hemos esperado por todo este tiempo? ¿O esperaremos a otro? Porque el pobre Juan está muerto de la confusión. Él no sabe qué está pasando contigo. Y una manera tan maravillosa de Jesús, me imagino que les ha de haber dicho, ¿saben qué? ¿Por qué no se quedan un momento? Pasen, coman algo y vean las cosas que van a suceder en los próximos minutos. Me imagino que esta comisión que mandó Juan el Bautista se quedaron muy cerca del Señor, y dice la palabra de Dios, en esa misma hora. ¿Qué hizo Jesús? Juan quería saber si yo soy el que había de venir. Sanó a muchos de enfermedades y plagas. Sanó a muchos de espíritus malignos. Los ciegos en ese día recibieron la vista, dice la palabra del Señor. Versículo siguiente. Y respondiendo Jesús les dijo, ahora vayan a Juan y díganle las cosas que han visto y las cosas que han oído. Juan quería saber si yo soy el que había de venir. Dígale a Juan, oye Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos han resucitado, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y a los pobres es anunciado el evangelio, y no solamente eso, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Usted cree que le quedó alguna duda a Juan después de la respuesta de Jesús? Ya no volvió a preguntar más nada. Se dieron cuenta entonces que este era el Mesías que estaban esperando. Y en este día, antes no le digan a nadie, no le cuenten a la gente, que nadie se entere que yo soy el Mesías, que nadie sepa que yo hago los milagros. A los ciegos no le digan a nadie que yo les devolví la vista. A la niña que había muerto no le digan a nadie que yo la levanté de entre los muertos. Pero ahora llegó el día cuando Jesús estaba cumpliendo la profecía de Zacarías, y entra victoriosamente a esa ciudad amada, a esa ciudad que es el capricho de Dios, del corazón de Dios, la Jerusalén de Dios, el trono del Señor, la ciudad del gran rey. Ahora sí, ahora que se entere todo el mundo, y no solamente Jerusalén, en Judea, y no solamente Galilea y Samaria, no solamente Israel, hoy el mundo conocido. Esa es la misión que tenemos, que todo el mundo sepa que Jesucristo vino y se entregó a sí mismo para el perdón de los pecados, para la salvación, porque a eso vino el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, déjame a manera de conclusión hablarte de dos versículos que me causan mucha tristeza. Bueno, tres. Uno de ellos lo encontramos en Juan, cuando dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es que la algarabía no es compromiso. Es que gritar en un momento de emoción no es compromiso. La multitud se emocionó con Jesús. La multitud dice que se subían a los árboles, cortaban las ramas y las tiraban en el camino. Pero eso no es compromiso, eso es emoción. Esas son todas aquellas personas que nunca dieron fruto. Son todas aquellas personas que un día de emoción levantaron su mano y pasaron al frente. Son esas personas que un día de emoción dijeron, yo le entrego mi vida a Jesucristo. Pero el verdadero evangelio tiene que ver con el compromiso. El verdadero evangelio tiene que ver con mantener la fe hasta que la muerte nos llame. Ese es el verdadero evangelio. Él vino a lo suyo. Claro, ese día fue un día maravilloso, fue un día formidable. Hosana al Hijo de David. Cantaban. Es más, si usted lee todo lo que aconteció en ese día,
dice la palabra del Señor que los fariseos vinieron donde Jesús y ¿sabe qué le dijeron? Mira, dile a tus discípulos que se callen. ¿Qué es este escándalo? Y fue en ese mismo día que Jesús contestó y les dijo: mira, déjalos, que digan lo que digan, que alaben, porque si ellos no alaban, las piedras alabarían. Fue en ese mismo día que Jesús dijo las palabras. El pueblo estaba emocionadísimo, pero también dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En Lucas capítulo 19, son los dos versículos a los que me refería. En el versículo 41 dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al ver a Jerusalén, ¿qué hizo Jesús? Lloró sobre Jerusalén. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué lloró sobre Jerusalén? ¿Sabe por qué? Por la incredulidad de Jerusalén. Yo estoy seguro que después de esta pandemia el mundo va a cambiar. El mundo va a ser diferente. Muchas personas me dicen, yo les he contestado y les digo: el día que regresemos a la casa del Señor, después de esta pandemia, el primer día que regresemos, vamos a tener un servicio de júbilo. Vamos a gozarnos, sí. Qué lindo para aquellos los que nos llamamos fieles. Qué lindo para aquellos que siempre estamos. La pregunta es: ¿será que el corazón de aquellas personas que no están comprometidas con Dios van a cambiar verdaderamente? Esa es la pregunta que hay que hacer. Porque esas palmas que lanzaron para que Jesús caminara, esos gritos de euforia: ¡Hosana al Hijo de David!, todo eso murió en ese día. Y ahora tenemos a Jesús derramando lágrimas por la ciudad, al darse cuenta que toda esa algarabía no tenía pero ni un centésimo de sinceridad. Toda esa algarabía fue pura emoción. Fueron personas que un día gritaron Hosana y que otro día dijeron crucifíquenle, porque esta gente está más confundida que Adán en el día de las madres. Hoy en día hay cristianos que no saben ni qué es lo que quieren siquiera. Y el segundo versículo lo encontramos en Lucas 13:34, donde Jesús hace un lamento por esta misma ciudad en la que entró en un día como hoy. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Jesús, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y esas últimas palabras son las palabras de juicio que todavía van a resonar en la vida y en el mundo entero. Y no quisiste, y no quisiste, y no quisiste. Te invitaron a la iglesia y no quisiste. Te invitaron a abrir tu corazón a Jesús y no quisiste. Te dijeron que leyera la Biblia y no quisiste. Te invitaron a una oración y no quisiste. Te invitaron a participar de un ministerio y no quisiste. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mis queridos y amados hermanos, por mucho tiempo Jesús dijo: todavía no. Pero después de entrar en Jerusalén, Jesús dice: ahora sí, que todo el mundo sepa que el Cristo esperado, que el Mesías esperado ha entrado a Jerusalén. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, que nuestro corazón pueda convertirse en ese Jerusalén donde Jesús entró como Rey, y que pueda ser una entrada verdaderamente triunfal, y que nuestro corazón pueda colocar a Jesús en el lugar que Jesús merece estar. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por hacernos entender, Señor, que tú eres el Dios de los tiempos, que hay tiempo para todo, que tú no has llegado aquí simple y sencillamente para hacernos un milagro, aunque tu compasión al ver la fe de tus hijos te mueve a hacer milagros, Señor. Pero estás mucho más interesado en el alma de las personas que hacer un milagro en estos tiempos. Gracias, mi Señor. Gracias por permitirnos amarte. Gracias por permitirnos adorarte. Gracias por permitirnos servirte.
Toca corazones, Espíritu Santo. Hay gente que no sabe que tú los has escogido como sus hijos todavía. Que el mensaje de tu palabra, que el poder del Espíritu pueda convencer a estas personas de la necesidad que todos tenemos de Dios. Mientras oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, este es un buen momento. Es un domingo de Ramos, es el domingo de la entrada triunfal. Dígale al Señor en este día: Señor, este día tú puedes entrar a mi corazón. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te doy gracias por tu muerte. Gracias por tu resurrección. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Permite que podamos reflexionar a lo largo de la semana las maravillas y esa muerte terrible, pero también el próximo domingo queremos cerrar con broche de oro con la resurrección de nuestro bendito Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, son las 3:10 de la tarde en este momento. Nos miramos en unas horas. A las 6 de la tarde regresamos a nuestro servicio. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.